¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Aquí estábamos en la sesión anterior. Ay, no. Bueno, cuéntenme cómo les fue, si estuvieron cacharreando este ejercicio. Cuéntenme cómo les fue, por ahí tuve algunas consulticas que les mandé al correo las respuestas como para que todos y todas pues tuvieran acceso pues a la información como habíamos quedado. Una colega me preguntaba que ella al hacer el ejercicio veía que en las actividades arqueológicas los consecutivos le quedaban en desorden. Estos consecutivos que por ejemplo aquí donde lo estamos viendo se ven en desorden. Entonces yo les decía que por defecto no lo va a mostrar así, es como una visualización que nos lo muestra así en desorden, pero podemos nosotros ordenarlo simplemente dando clic aquí en el atributo. Le damos clic ahí y él no lo va a ordenar pues según el polígono específico, o sea, según el orden numérico. ¿Sí? Entonces, a ver, es que me lo pone muy abajo. Es que a medida que le iba metiendo, que íbamos haciendo como los IDs, él va organizando y va poniendo abajo. Pero el consecutivo tiene el orden. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o sea, reinicia por polígono específico. 1, 2, 3, 4, pero aquí hay uno que es más, el 5, el polígono específico 5 que tiene más actividades arqueológicas. Ese me va 1, 2, 3, 4, 5, 6, ese va hasta como 37, sí, porque ahí yo paré y no seguía haciendo ideas. Entonces, pues para visualizar esto como así en orden, la idea es como jugar aquí con estas flechitas y revisar. Pero pues eso no tiene ningún, o sea, esto no influye en nada, esto no te va a modificar nada ni nada. O sea, muchas veces que las tablas de atributos, claro, se abren así como en desorden, entonces lo que uno hace también como para en el momento de la evaluación es eso, jugar como con estas flechitas para verificar si efectivamente está ordenado y si sí corresponde. ¿Sí? ¿Es claro eso? La colega Sí, fui dime. yo. O sea, sí es muy claro y uno pues podría jugar con eso, sino que mi pregunta también era si, pues como era una idea que estábamos generando con la calculadora de campos. Sí, sí, Entonces sí. mi pregunta era si, por ejemplo, al que quedara en desorden y, por ejemplo, a mí no me quedara el mismo día que a ti, o no sé, o en un proyecto real que digamos que yo necesite que ese pozo sea el número 1 y el siguiente pozo el número 2, y él me lo ponga en desorden, no generaría algún tipo de problema ahí. O sea, cuando ya, por ejemplo, es un proyecto real en el que yo necesito que el pozo 1 sea la actividad arqueológica 1 y el pozo 2 la actividad arqueológica 2. Pero es que, claro, esto tiene que ver entonces como tú lo estás rotulando en la vida real, ¿no? Como tú le estás dando el nombre en la vida, o sea, en la vida real, en tu campo, ¿sí? Pues entonces Sí, esto sí, ya o es, sea, pero entonces, o sea, la pregunta es porque el tema era de automatizar pues la elaboración del IDE. Entonces, al automatizar lo generan desorden, entonces ahí no me va a servir si, por ejemplo, el pozo que yo tenía como 1 me queda como 2. No sé ya. si me hago entender o si en verdad pues no es problemático. No, es que, o sea, lo que yo te entiendo es que tu pozo 2, que tú nombraste 2 en el campo, que corresponda a este consecutivo 2, ¿sí? Exacto, y como eso es un consecutivo que generamos como por Y como automatización, y eso, si lo sí, pone pues en desorden, no va a claro, o quedar, porque sea, ese, por ejemplo, yo lo hacía y me quedaba 1, 3, 4, 6, 5. Entonces, sí, entonces luego pues uno sí lo puede cuadrar con la flechita que me dices y eso, pero entonces si yo realmente necesitaba que este pozo fuera el 1 y este el 2, ya. la calculadora de campo me lo cuadró mal, entonces ahí tocaría como volver a hacerlo manual y cuadrar todo. Pero no es que te lo cuadre mal, es que como esto está sistematizando una serie de datos, todo eso en conjunto, entonces ya para que te quede así como tú no, que lo relaciones el nombre del campo con el número de consecutivo que te pide el ICANN, pues ya tendrías que hacer más procesos. Por eso yo les digo, ustedes pueden nombrar en campo como ustedes crean conveniente
tanto sus actividades arqueológicas como los rótulos de las cerámicas, de los líticos y demás, y luego hacer una convalidación con los ID que solicita el ICANN. ¿Por qué? Pues porque es demasiado difícil lo que tú dices, como que este me dé con mi número 1 del pozo de sondeo de aquí, pero es que no siempre llamamos uno a, o sea, podemos llamar uno a muchos, porque tenemos varios polígonos, entonces un pozo de sondeo número 1 pueden ser varios, pues en campo, ¿ves? Entonces eso es muy difícil, ya si tú quieres que eso sea así, tal cual, que se relacione el uno con el otro, pues entonces ya tendrías que hacer más procesos y mirar desde el Excel cómo lo puedes relacionar y cómo puedes jugar con estos consecutivos, porque el programa te lo va a relacionar todo así, sin tener en cuenta pues lo que tú, como tu rótulo de campo, ¿sí me entiendes? Entonces eso es más difícil. Entonces, claro, lo que siempre se recomienda es que se haga la convalidación. Por eso muchas veces preguntan cómo vengan los rótulos de la cerámica y demás. No, ustedes marquen como lo crean conveniente según su proyecto. Y luego, cuando convalidación en el documento. Y ya, porque entonces te va... Entonces, Profe, Profe, se perdió el sonido. profe, sí, pensé que ha sido yo, fue ella. This meeting is being recorded. No, Giselle, yo creo que igual ya fue claro, simplemente es como de jugar con esas cosas, si quieres podemos como continuar con la clase. bueno, listo. Listo, perfecto. Sí, no, es que así ya es más difícil, Juliana. Así ya es más difícil. O sea, cuando ya tú quieres que sea como la convalidación real con tus números reales de campo, pues va a ser más difícil como con todo esto. Ya entonces sabes que ya sí te aplicaría más fácil que tú lo hagas desde el Excel que hagas los ID, porque cuando lo haces aquí con el programa va a ser más difícil. Ah, bueno, Giselle, igual también la pregunta mía era por si de pronto era un error mío en QGIS, o sea, pues porque se supone que debería generarlo en orden, que no entendía por qué me lo generaba en desorden, entonces no sabía si era como la forma en la que seleccionaba los números o si estaba haciendo algún paso mal, pero si le No, pasa a todos, entonces supongo que es normal el programa. no, pues porque ¿qué? Porque el programa no va a saber cuál es tu posesión de 1, 2 o 3, pues porque él no lo sabe, él está generando como los números así como de manera general y al azar, o sea, él está generando ese consecutivo así de manera general. Entonces, bueno, ya lo otro sería que lo mires desde el Excel. Listo, Listo. dale, listo. Entonces, bueno, entonces teníamos para hoy, quería como terminar todo este tema del PMA, tenía como la capa de líticos, capa de estructuras, que la puse ahí como un ejemplito porque Giselle, no en estás las... compartiendo pantalla, no sé si... Ay, Dios mío, bendito. No, sí, no estoy compartiendo. Espérate a ver, ¿dónde está? Aquí. Yo aquí hablando con esto, a ver. Ahora sí se ve, ¿cierto? Aquí. Sí se ve, ¿cierto? Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, les decía esto, que la capa de estructuras y la capa de rasgos son las únicas dos capas tipo polígono que tenemos dentro de la carpeta de documentación. Entonces, ahí les había puesto como un ejemplito de la capa de estructuras, como por si de pronto en ocasiones nosotros
en las prospecciones encontramos como muros de piedra, pues que sepamos que quizás son arqueológicos o así. Entonces, bueno, ahí se las puse como un ejemplito. Quiero que veamos los metadatos y empezamos entonces con los cambios menores y mayores, para que nos hagamos una idea qué debemos entregar en cada uno y hacemos un ejercicio pequeñito de cambios menores y mayores. ¿Listos? Entonces, bueno, entonces teníamos la capa de líticos, que la capa de líticos nos hacía falta como el ID de la actividad arqueológica y el ID de los líticos, que es muy sencillo, que lo podemos hacer como tal cual lo venimos haciendo con las otras capas, y es que en el ID, vamos a volver a repetir, para los que no recuerdan, o para los que no cacharrearon. El ID de actividades arqueológicas se puede sacar haciendo una relación por localización. Entonces, yo le voy a decir al software que por favor, por localización, me busque dónde están los líticos y me busque cuáles son esas actividades arqueológicas que se solapan con esos líticos, o sea, dónde están inmersos esos líticos, dónde los registramos. Entonces, para eso vamos a ir a vectorial, herramientas de gestión de datos, vamos a ir a unir atributos por localización y le vamos a decir que a esa capa líticos nos una con la capa de actividades arqueológicas y que de esa capa de actividades arqueológicas necesitamos que se intersecte entre la capa de líticos y la capa de actividades arqueológicas, se intersecte o se solape, yo siempre le pongo las dos como les he dicho. Y aquí en campos añadir le vamos a decir que nos añada el campo ID de actividad arqueológica. Entonces así es que vamos a generar como eso. Entonces le vamos a dar ejecutar y nos va a salir como resultado una capa temporal que se llama capa unida y vamos a ver qué tiene la capa unida. Entonces ya ven que nos aparece al final el ID de la actividad arqueológica sobre la cual pues se solapa pues este conjunto de líticos. Entonces, nada, lo que vamos a hacer, como ya les había explicado antes, es que vamos a pasar esta información de ID de actividad arqueológica 2 al ID normal aquí a esta casilla. Entonces, eso lo hacemos con la calculadora de campos. Vamos a actualizar el campo existente. Vamos a decirle que el ID de líticos, el ID de actividad arqueológica es igual al ID de la actividad arqueológica 2. Entonces ahí nos lo pone y lo pasamos y ya está. Luego vamos a eliminar ese ID de actividad arqueológica 2 porque no hace parte del modelo de datos y listo. Entonces así es que así ya nos queda como este requisito de ID de actividad arqueológica para la capa de líticos. Ahora, ¿cómo vamos a generar el ID de los líticos? Pues bueno, como ya les había explicado, para proyectos más grandes, pues podemos utilizar la fórmula que les pasé en el documento y también que les pasé la sesión pasada. Pero como estos líticos son tan pequeños, o sea, son tan poquitos conjuntos y demás, pues lo podemos hacer manual, porque el programa nos permite también que lo hagamos manual. Entonces, pues aquí, por ejemplo, yo tengo 2 actividades arqueológicas del polígono específico 2. ¿Sí? Y aquí tengo una actividad arqueológica del polígono específico 3, donde se encontraron los líticos. Entonces, pues bueno, si es jugar con la calculadora de campo, le vamos a decir actualizar campo existente. ID de líticos, ahora sí, ID de líticos. El ID de líticos está conformado por el ID de la actividad arqueológica, seguido
de la letra L en mayúsculas, entonces las letras siempre van en comillas simples, perdón, L, cierro, y seguido de un consecutivo de 4 dígitos que reinicia por cada actividad arqueológica. Entonces, pues como aquí yo lo puedo hacer manual, yo solamente le voy a decir que me ponga los ceros, porque pues yo le puedo añadir el número manual para no tener que hacer toda esa vuelta, pues de ponerle sentencias y demás. Entonces, aquí lo que voy a hacer es simplemente que me ponga los 3 ceros y yo le voy a añadir el número de manera manual. Entonces, listo, entonces así nos quedaría y le damos a aceptar. Listo, entonces él nos lo genera así. Nos lo genera así y entonces ya lo que hacemos, pues lo que haría es ponerle el consecutivo. Entonces, para esta actividad arqueológica que es única, solamente hay un lítico en esta actividad arqueológica, pues entonces le coloco 1. Para esta actividad arqueológica, que es la 4 del polígono específico 2, hay 2 conjuntos de díticos. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle 1, perdón. Ay, Dios mío. A ver, otra vez. Esto lo podemos hacer manual. Pues si tienen así como errores como yo. Entonces, 0, 0, 0, 1. Y aquí, 2. Y aquí sería 0, 0. Aquí sería 1 también porque es la única actividad arqueológica que hay. Entonces, le pondríamos 1 y ya con eso cumpliríamos con los ID de los líticos. Pues en caso de que sean poquitos, cuando son muchos podemos utilizar la sentencia o pues ya más fácil, si ustedes lo ven más fácil, con el Excel. Con el Excel y vamos pasando la información. Listo. Entonces, listo, guardamos y quitamos la adición. Pero entonces la capa nos queda como una capa temporal, entonces tenemos que guardarla. Entonces, vamos a guardarla como líticos, porque ya nuestra capa de líticos, pues, que le vamos a entregar al ICANN. Entonces, esa capa unida le vamos a dar exportar, guardar objetos como, y la vamos a guardar en nuestra carpeta de documentación. Aquí, en modelo de datos 0034-2022, documentación de materiales arqueológicos, aquí ya teníamos la capa de cerámicas, y le vamos a colocar aquí líticos. En mayúscula. Líticos. Y le vamos a dar guardar. Y le vamos a decir aceptar. Entonces ahí ya nos queda nuestra capa de cerámica y nuestra capa de líticos lista para entregar. Se supone que estos insumos que yo les di, quiere decir que pues este es el resultado de haber montado ya el Excel, de haber depurado la información, de haberla montado pues con los datos, con el tipo de dato que pide el ICANN y demás. Entonces por eso solo lo que nos faltaba era simplemente pues ponerle los IDs. Entonces ya quedó listo. ¿Sí? Yo creo que eso ya está muy claro porque ya lo hemos repetido desde la sesión pasada. ¿Hay alguien que tenga problemas con esto? Cuéntenme que es el momento. Bueno, listo. Entonces, si no hay problemas con esto, vamos a mirar la zonificación arqueológica. La capa de estructuras, bueno, ahí la dejo pues para que la hagan ustedes. Entonces, vamos a mirar qué pasa con la zonificación arqueológica. Pues la zonificación arqueológica se realiza con base en los resultados de la prospección. Entonces, pues según lo que exponen los términos de referencia, donde hay material arqueológico, sí o sí es potencial arqueológico alto. Obviamente que cuando el material es rodado y podemos
demostrar que el material no está in situ, que el material viene, no sé, de una cima, de montaña, y nosotros estamos en la parte baja, y que el material es erodado, pero que en la parte baja no hay potencial, sino que proviene de otras partes, pues bueno, ahí cuando hay como una razón de fondo válida, pues entonces en ese caso lo podemos poner como potencial bajo. Pero siempre que tengamos presencia de material arqueológico, entonces el potencial va a ser alto. ¿Sí? Entonces vamos a tener Giselle, así muchos... sea un fragmento de cerámica. O sea, digamos que sí está in situ, pero si es solamente un fragmento en toda una, no sé, una hectárea, ahí se pone potencial alto. No, pues claro, es que tú ya ahí entras a decir, bueno, a mí no me parece que sea potencial alto porque es un fragmento entre tanto, ¿ves? O sea, el ICANN lo dictamina así, pero tú ya como arqueóloga entras con tus argumentos y con tus análisis, porque tú fuiste la que estuvo allí haciendo el análisis. Entonces tú entras a decir, no me parece, pero quizá pueda tener un potencial medio porque me encontré un fragmento cerámico y en la implementación voy a hacer esta actividad adicional para identificar si efectivamente es potencial bajo o no. Entonces ahí entras tú con tus argumentos a especificar qué pasó ahí. ¿Sí? Pues porque el ICANN de por sí dictamina eso. Así están los términos de referencia. Entonces, bueno, es como muy así. Y pues tenemos muchos tipos de proyectos, tipos de materiales y de hallazgos. Entonces, esto de la zonificación es bastante complejo por eso. Pero entonces, pues yo les voy a mostrar como la manera más simple, partiendo pues de un proyecto muy simple en el cual tenemos que simplemente en 2 de los polígonos específicos tenemos material, en el resto no. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues bueno, que en 2 tenemos material, entonces por lo tanto tenemos potencial arqueológico alto, y en el resto, pues tenemos potencial arqueológico bajo. Entonces, cuando son esos proyectos así tan simples, lo que podemos hacer es muy fácil para cumplir con la capa de zonificación. Bueno, les voy a decir esto muy fácil, pero cuando son más complejos y demás, ya entrarían entonces pues a jugar otros factores, quizá con factores pues con información de tipo raster y demás, como para hacer una mejor zonificación. Es que le están cobrando a uno ese proceso que ellos mismos inventaron. Pues esa tecnificación, entonces le meten a uno el cuento que es porque es más salubre. Luz, se le prendió el micrófono. Mierda, porque te cogieron el negocio. Y otra cosa, aquí hay ya empresas que ya tienen la conexión. Luz, compañera. Pongámosle Vélez, Vélez tiene para comprar sus tierras y le entregan al otro lo que... Tiene el micrófono prendido. Lo que necesita de... Yo No pensé que terminar estaban... el chisme. Yo pensé que estaban participando. Bueno, el caso, lo que les venía contando, cuando ya son como más complejos, bueno, ya se entraría a mirar y se entraría a mirar con el profesional, sí que tengan de apoyo también, porque pues esos procesos más elaborados no los vamos a ver ahorita. Y bueno, quizá con Carlos puedan ver algo, pero pues aquí conmigo vamos a ver esto como muy, muy general. Y solo les voy a explicar estos que son muy, muy, muy básicos, cuando podemos decir, mira, estos son altos y estos son bajos y ya no tengo más nada que mostrar. Entonces, cuando es así, pues lo que vamos a hacer es que ya sabemos que estos 2 polígonos tienen potencial alto. Este es mi polígono, perdón, aquí. Este es mi polígono específico. Ay, ¿por qué no me lo muestras? Ah, porque no le estoy dando. Aquí. Este es mi polígono específico, número 2. Número 2, aquí. Y este es mi polígono específico, número 3. Listo. Entonces vamos a decir que el polígono específico 2 y 3
tienen potencial alto. El de Profe, los una demás tienen pregunta. potencial bajo. Dime. La potencialidad arqueológica de un polígono puede cambiar en la etapa de monitoreo. Digamos, en la fase de prospección es negativo el muestreo, tiene potencialidad baja. Y resulta que en el monitoreo aparecen una serie de evidencias arqueológicas. Se puede entonces cambiar la potencialidad. Pues lo puedes actualizar haciendo la salvedad que lo estás actualizando por lo que te salió, pues por lo que registraste en la fase de implementación. Y eso Lo se puedes hace actualizar. eso se hace en el modelo de datos o en el documento. O sea, la salvedad la haces en el documento, en el modelo haces la actualización, pero entonces esto lo vas a hacer, pero al final, cuando entregues ya tu informe final. ¿Sí? Pues antes no, porque antes no lo sabes. Correcto. Entonces, lo haces es al final, cuando entregues ya tu documento final y dices, bueno, después de todo lo que se realizó, de todas estas actividades, nos dimos cuenta que este polígono tenía potencial arqueológico alto, o tuvo, porque si ya terminaste es porque ya se hicieron todas las remociones. Entonces haces la salvedad en el documento y lo actualizas en la capa. Se supone pues que esta capa pues se pasa de manera obligatoria para los polígonos específicos que se prospectaron en el marco pues del desarrollo del programa de arqueología preventiva. Entonces también hay que tener en cuenta eso, porque los que pasaron en fase de implementación, pues no tenemos aquí el potencial, porque se supone que ese potencial ya se había identificado antes en el documento que aprobó ese plan de manejo. Listo. Vale, Entonces, correcto. bueno, sí lo puedes hacer, pero haciendo la salvedad en el documento y al final. Gracias. O bueno, o en los informes de avance también lo puedes hacer. Pues si tú ya terminaste de las actividades arqueológicas en algún polígono específico y ves que puedes hacerlo dentro de un informe de avance, pues también lo puedes hacer. Vale, correcto, gracias. Listo. Entonces, aquí les iba a decir en los proyectos simples cómo hacemos cómo relacionamos esta capita. Entonces, bueno, vamos a ir al modelo de datos del CAN, el original. ¿Se acuerdan? Que les puse el original y el que estamos llenando. Entonces vamos a ir al original y vamos a abrir la capa de zonificación arqueológica. Vamos a abrir la capa de zonificación arqueológica y le damos a añadir zonificación arqueológica. Y es muy sencillo, vamos a hacer una unión, como simplemente vamos a mostrar los potenciales de cada uno de los polígonos específicos. Entonces vamos a realizar una unión entre la zonificación arqueológica y los polígonos específicos. Entonces vamos aquí a la caja de herramientas y le decimos unión y le decimos que nuestra capa principal es la capa de actividades es la capa de zonificación arqueológica y que la segunda capa de la que queremos extraer información y queremos cruzar es la capa de polígonos específicos. Y le damos ejecutar. Listo. Entonces nos sale la capa temporal unión. Entonces sobre esa trabajamos, abrimos a ver qué tiene. Y entonces, ¿qué va a tener? Los atributos de la capa de zonificación arqueológica, que son el ID de la zonificación arqueológica, el ID del polígono específico y el potencial. Y vamos a tener toda la información pues de los polígonos, de la capa polígonos específicos. Entonces aquí muy sencillo, como siempre hemos hecho, como tomar la información que necesitamos y borrar lo que no está dentro de la capa. Entonces de esto, lo que necesitamos es este ID del polígono específico. Entonces, como siempre, vamos a la calculadora de campos, vamos a actualizar el campo existente. El campo existente es el ID del
polígono específico inicial y le vamos a decir que es igual al ID del polígono específico 2. Listo. Y le vamos a dar a aceptar. Y listo. Y el resto lo podemos borrar porque ya no necesitamos más nada de eso y para que aquí ya no nos haga como estorbo, entonces lo vamos a borrar. Vamos a borrar desde potencial para adelante porque esto no hace parte de la capa de zonificación arqueológica. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces, así debería más o menos pues la capa de potencial con todos los polígonos específicos y demás. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para crear el ID de la zonificación arqueológica? El ID de la zonificación arqueológica es el ID del polígono específico más las letras CO más un número consecutivo de 4 dígitos que reinicia por polígono específico. Pero entonces, como aquí nosotros tenemos como la zonificación por cada uno de los polígonos específicos, entonces no tenemos ni un polígono específico que tenga 2 zonificaciones diferentes. Entonces, en este caso, todos van a ser 1, todos van a tener un consecutivo de 1, pues porque son los únicos representantes pues de estos polígonos específicos. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que vamos nuevamente a la calculadora de campos, que es nuestra amiga, y le vamos a decir que el ID de la zonificación arqueológica es igual al ID del polígono específico más concatenada con las letras Z en mayúscula, ZO, cierro comillas simples, más el número consecutivo de 4 dígitos, que para todos va a ser 1, porque recuerden que reinicia por cada polígono específico, y como aquí estamos hablando de que cada uno tiene una sola zonificación, entonces va a ser 1. Entonces así ya nos quedaría pues el ID para la zonificación en caso de que sea un proyecto muy básico como este. Y le vamos a dar a aceptar. Listo. Y entonces ahí ya nos generó polígono específico 1, 1, SO, 001, tan. Bueno, pero recordemos que el polígono específico 1 había pasado en fase de implementación. O sea, la zonificación ya ese proceso de zonificación se había surtido en el documento que aprobó ese plan de manejo arqueológico. Entonces, pues lo vamos a eliminar de acá, pues porque ese potencial ya estaba establecido antes. Entonces, el 1, que es como la subestación del ejemplo que yo les puse, lo vamos a borrar de aquí. Listo. Entonces lo vamos a borrar porque nada tiene que ver con lo que nosotros prospectamos. Entonces se selecciona y le damos aquí en borrar objetos seleccionados y lo borramos. Y ya nos queda nuestro polígono específico 2, para los cuales dijimos que el potencial era alto. Lo podemos poner aquí, manual también, alto. Y para el polígono 3, habíamos dicho que era alto también. Y para los demás, dijimos que el potencial era bajo, que porque no encontramos absolutamente nada en esos otros. Entonces los vamos a seleccionar, todos los demás. Los vamos a seleccionar, vamos a ir a la calculadora de campos, le vamos a dar a actualizar campo existente, potencial, y le vamos a colocar entre comillas simples, bajo. Y le vamos a dar a aceptar. Y entonces así nos quedaría resuelta la capa de zonificación arqueológica para este proyecto, que es muy simple y que encontramos muy poco material.
Entonces así sería más o menos como se llena la capa de zonificación. Perdón. Ahora, como esto es una capa temporal, tenemos que guardarla como nuestra capa de zonificación para el modelo de datos. Entonces vamos a guardarla. Entonces le damos clic derecho, le damos exportar, guardar objetos como, que sean archivo shape, Magna Steel Gas Origen Nacional, y vamos a nuestro modelo de datos que ya venimos construyendo con todo lo que hemos realizado. Pero entonces aquí no está nuestra carpeta de zonificación arqueológica, entonces vamos a crearla. Entonces vamos a crear una carpeta que se llame zonificación arqueológica. Y ahí vamos a guardar la capa, que se va a llamar igual, pero sin tildes. Zonificación arqueológica. Listo. Le damos guardar y le damos a aceptar. Esta es la del ICANN, a ver. Esta es la del ICANN, entonces la del ICANN la vamos a borrar de aquí. Listo. Entonces esa es una manera muy simple de hacer la zonificación para proyectos, los cuales son igual de simples, como que no están divididos por diferentes zonificaciones, sino que todo el polígono representa una única zonificación. Entonces, muestra, a ver, vamos a apagar esto, a ver cómo nos salió la capita. Ahí está. Y le vamos a decir que nos muestre cuáles son de potencial alto. Entonces ahí, ¡ay, auxilio! Ahí. Ahí se le Entonces, podría dar, categorizar como para que me muestren diferentes colores. sí, se puede, pero entonces ya cuando tú lo mandes al ICANN eso no se va a ver, o sea, tú lo puedes hacer, pues tú lo puedes hacer para ti, pero cuando lo mandes al ICANN eso no se va a ver, no se va a ver por diferentes colores. Entonces lo que siempre hacemos nosotros desde el equipo evaluador es que los seleccionamos para verlo así como dónde están los de potencial alto y que esos de potencial alto efectivamente concuerden con el material que se encontró y demás. Entonces así se hace. Entonces, Y eso, dime. dice, ¿y cómo se hace? Como, pues, no sé, supongo que es una salida gráfica, así como en un ejemplito que nos pusiste, que era un mapita, pues, como, donde se veía como el circulito de zona alta, el circulito de zona baja. ¿Eso también se presenta ahora simplemente como para ejemplificarnos? Un circulito. Hay El un, hay un, mapa. hay un mapa que tú nos mostraste que era como una Ah, salida gráfica, exacto. sí, sí, sí. Esa también se debe hacer, por ejemplo. No, para la fase de aprobación de plan de manejo, tú no presentas una salida gráfica, tú ya presentas, es como, o sea, si tú quieres presentar salidas gráficas, está bien y genial, pero no estás obligado a presentar las salidas gráficas. En la fase de aprobación de plan de manejo, presentas es el modelo de datos. Como en la fase de diagnóstico y prospección no tienes que presentar modelo de datos, entonces ahí sí te exigen una salida gráfica. Pero en este punto no te exigen una salida gráfica, te exigen los datos así como te los estoy mostrando. Entonces, bueno, y entonces tú decías, bueno, en las salidas gráficas que yo les mostré, sí aparecían como zonificaciones así como de colores y así, pero entonces estas zonificaciones también se logran, como yo les contaba, con otros insumos, y por lo general son con insumos raster de información como de geomorfología, de distancia a fuentes de agua y demás, pues que son otros procesos más elaborados que se realizan como para llegar a ese tipo de salidas gráficas, que pues en este momento no las alcanzamos a ver aquí. Entonces, nada, pues aquí como esto básico, como presentar el modelo de datos al ICANN.
¿sí? Como les decía antes, o sea, muchas cosas aún nos tenemos que apoyar con nuestros colegas SIC, pues porque no lo vamos a saber todo. Y no lo vamos a saber todo con un diplomado tan cortico. Entonces, pues nada, aquí lo básico, que ustedes sepan que se presenta, cómo se puede presentar y demás. Y para el caso específico de la zonificación, que como les cuento, es más complejo porque tiene como otro tipo de factores que influyen para que nosotros determinemos este tipo pues de potenciales y de la zonificación en la fase de aprobación de plan de manejo, pues sí vamos a requerir quizá de esa información que viene en tipo raster. Pero si lo tienes así muy básico, lo puedes hacer así tal cual se los enseño ahorita. ¿Sí? Entonces, pues no sé, otra pregunta que tengan con respecto a esto de la zonificación y de la fase de aprobación, que ya vamos a ver los metadatos y pasamos a los cambios menores y mayores. Pues bueno, yo espero que, quizá ahorita que no estén siguiendo a detalle como el ejercicio y demás, pero al menos que los insumos que les he pasado les sirvan para que los apliquen a sus casos particulares y que les sirva para eso, para como mínimo para revisar lo que están haciendo pues los compañeros SIC y que sí concuerde con la información que ustedes están recuperando en campo y con la información que requiere el ICANN que se entregue. Entonces, bueno. Dejamos entonces así con la fase de aprobación. Vamos a ver entonces qué pasa con los metadatos. El metadato también de nuestro modelo de datos ICANN con la resolución 34, tenemos que actualizarlo para entregarlo en la fase de aprobación de plan de manejo. Entonces habíamos quedado, Andrea me había ayudado en esa ocasión, llenando el metadato y no sé qué, pues yo volví y llené porque ya no me acordaba que habíamos puesto esa vez. Entonces yo volví y llené así como algunas cositas. Esto fue lo que yo les entregué a ustedes en el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que actualizar porque estamos en una nueva fase, entonces ya se pueden referenciar datos que antes no teníamos. Entonces, ¿cuáles son esos datos que antes no teníamos? Por ejemplo, aquí dice, número de capas de información entregadas. Antes, en la fase de registro, habíamos dicho que eran 2 porque estábamos entregando la capa de polígono general y la capa de polígonos específicos. Pero en la fase de aprobación ya estamos entregando más capas. Entonces, estamos entregando tanto polígono general 1, polígonos específicos 2, zonificación arqueológica 3, actividades arqueológicas 4, cerámica 5, restos botánicos no, metales no, líticos 6 y estructuras 7. ¿Sí? Entonces le vamos a decir aquí que estamos entregando 7 capas de información, porque es lo que estamos entregando con información relacionada. ¿Listo? Yo les he dicho desde el principio que donde no relacionen información no lo entreguen, pues porque eso hace ruido. Entonces, simplemente entreguen con lo que se ha trabajado. Lo demás no se entrega. Entonces, número de la resolución de aprobación de registro. Habíamos dicho en nuestro ejemplo que nuestra resolución era la 0034. Año de aprobación del registro, entonces el año donde se aprobó esa resolución, que viene a ser el año 2022. Pero entonces, claro, cada uno con sus particularidades. Fecha de creación del metadato, pues ya lo teníamos porque ya lo habíamos creado antes. Pero entonces tiene una nueva revisión, entonces le vamos a poner la fecha de revisión, que va a ser entonces la fecha casi que de actualización.
Entonces, le vamos a decir 16 del 11 del 2022. Responsable, pues en caso de que haya cambiado el responsable le ponen, y si no, pues se queda igual. Igual que con el correo electrónico. Listo. Entonces, así quedaría como nuestra primera pestañita. Luego viene polígono general. Entonces, el polígono general no va a cambiar mucho. No va a cambiar mucho a menos pues que se haya realizado un cambio mayor tipo 1 de cambios en las formas o en las dimensiones del polígono general. Pero pues si no, no tiene por qué cambiar mucho. Entonces seguimos teniendo un solo objeto espacial, porque siempre va a ser un polígono general. Si ha sufrido modificaciones, pues no, todavía no ha sufrido modificaciones. Y ya, entonces no. Listo. Polígonos específicos pasa igual, si no ha sufrido modificaciones, pues vamos a relacionar casi que la misma información. Tenemos los mismos polígonos específicos que registramos, que fueron 61 polígonos específicos, y lo demás, pues lo podemos dejar tal cual, la capa de polígonos específicos. En caso, pues, de que no hayamos realizado cambios menores o mayores que impliquen modelo de datos. ¿Listo? Listo, entonces seguimos. Zonificación arqueológica, esta sí es Dice, nueva. Dime. en resolución de oficio se coloca que si, por ejemplo, un cambio menor bajo qué oficio fue o qué. Exacto. O sea, sí, porque ustedes saben que los cambios mayores se responden a través de resoluciones y los oficios, y los cambios menores a través de oficios. Entonces, con los cambios menores vas a poner el número del oficio del radicado. Y con las resoluciones, el catálogo, con los cambios mayores, el catálogo nos dice que pongamos el número de la resolución. Ya eso lo vamos a ver en cambios menores y mayores, que les tengo un ejemplito de ambos. Entonces, listo. Entonces, tenemos en la zonificación arqueológica. La zonificación arqueológica, entonces vamos a decir, confirmar la entrega de la capa de información. Sí, la estamos entregando. Entonces le vamos a poner aquí que sí, que la estamos entregando. Entonces, avance, estado de la capa de información, completa o incompleta. Pues le vamos a colocar incompleta, pues porque vamos por la mitad del programa de arqueología preventiva y no sabemos qué pueda pasar más adelante, si incluimos más polígonos específicos, como dice el compañero Gonzalo, que si nos cambia la zonificación, el potencial, entonces vamos a colocarle incompleto. Incompleto. La fecha de elaboración de la capa, pues cuando la hicimos, pues, le voy a poner el día de hoy la hice. Del 11, del 2022. Y el resumen, lo que nos piden siempre como en todas las capas, entonces le vamos a colocar, no sé, podemos colocarle como zonificación arqueológica de 60 polígonos específicos, 60 polígonos específicos prospectados. Listo, ahí ustedes le ponen como un resumencito pequeñito, lo que le quieran colocar del resumen, pero pues básico. Y el número de objetos. Dice, disculpa, una pregunta boba. Así pues Dime. como uno, eso lo deja así como un chorrero que se salga de los renglones, o uno le puede dar, por ejemplo, acomodar el texto, o no hay que modificar esas cosas. No, sí se puede, tú lo puedes acomodar. Okay. Tú lo puedes acomodar, tú lo puedes ajustar. Lo importante es que esté la información. Ahí está. Lo importante es pero que la es que no sé, información. pues como eso es como tan riguroso, pues no sabía si se podía o toca dejarlo así o qué. Y más como por estética de uno a veces. No, este sí, pues sí puedes, no sé, justificarlo, no sé, que quepa. Sí, sí
con tal de que esté la información que te están pidiendo. Listo, entonces decimos número total de objetos. Entonces aquí nos están pidiendo los objetos espaciales. Los objetos espaciales de esa capa de zonificación. Entonces vamos a nuestra capita y vamos a ver cuántos objetos espaciales hay. Entonces aquí nos dice que hay 60. Entonces este 60 lo vamos a colocar acá. 60. Listo. Y listo. Ahí quedó nuestra zonificación arqueológica. Luego vamos a las actividades arqueológicas. Entonces, aquí ya este metadato se va a volver súper repetitivo. Todos van a pedir como lo mismo. Entonces, confirmar la entrega de la capa de información. Sí, sí la estoy entregando. Sí. Avance. Las actividades arqueológicas está incompleta. Me falta toda la fase de implementación. Está incompleta. Listo. La fecha de elaboración, entonces, ¿cuándo la hicieron? Entonces, 16 del 11 del 2022. Resumen, otra vez algo pequeñito, entonces, se diligencian las actividades arqueológicas realizadas durante la fase de diagnóstico y prospección. Listo, algo así. Y el número de objetos espaciales nuevamente. Entonces, vamos a nuestra capa de actividades arqueológicas y vamos a mirar cuántas actividades arqueológicas tenemos. Vamos siempre a mirar el último numerito que nos sale aquí en esta columna. Y aquí nos dice que tenemos 210 entidades espaciales. Entonces, este numerito de 210 es lo que vamos a poner aquí. 210. Listo. Y así con cerámicas. Entonces, sí estoy entregando la capa de cerámicas. Está incompleta, me falta todo lo de... ¿Lo de qué? Lo de la fase de implementación. Incompleta. O sea, finalmente esto de completo e incompleto va a estar completo es cuando terminemos el programa de arqueología preventiva. Ya cuando cerremos, cuando ya digamos, listo, todo está finalizado, pues ahí ya va a estar completa. Porque durante el proceso, pues siempre va a estar incompleta, no sabemos qué pueda pasar. A menos de que se esté muy, muy, muy seguros que ya no vamos a relacionar información en estas capas, entonces ahí sí ya podemos decir completa, pero casi que esto va a ser que como al final, que le vamos a colocar que está completa. Listo. Entonces, ok, lo mismo, fecha de elaboración, 16 del 11 del 2022, resumen, igual un resumen así pequeñito, se relacionan los fragmentos o las piezas cerámicas, ya cada quien con lo que has encontrado. Los fragmentos cerámicos recuperados durante la fase de diagnóstico y prospección. Listo, número de objetos. Entonces aquí viene lo que yo les explicaba antes. Número de objetos espaciales y número de objetos cerámicos identificados. Son dos cosas diferentes. Número de objetos espaciales. Vámonos a la capita de cerámicas. Cerremos aquí. Vámonos a la capita de cerámicas. Entonces aquí la capita de cerámicas es esta. Y me dice que tiene 5 entidades espaciales. 5 entidades espaciales. Esas 5 entidades espaciales me están representando
4 conjuntos y una unidad. Y aquí en cantidad conjunto, pues tengo cuántos fragmentos cerámicos en realidad hay. Pero entonces tenemos 5 entidades espaciales. Entonces lo que vamos a relacionar aquí el número de objetos es 5, porque tengo 5 objetos espaciales. Pero entonces aquí más abajo me dice cantidad de objetos cerámicos que fueron identificados, que fueron clasificados y que fueron pues relacionados en la capa. Entonces es esta cantidad que tenemos aquí. Entonces hacemos la sumatoria. Cuando hacemos la sumatoria, pues esto nos da un total de 11 fragmentos cerámicos. 11. Entonces esos 11 los vamos a poner aquí. 11. Aquí, como esto es un proyecto pequeñito que no nos salió casi nada, solamente 11 fragmentos cerámicos, pues bueno, listo, ya la sumatoria la puedo hacer así, solo viendo. Pero cuando son proyectos muy, muy, muy grandes, pues lo que uno hace es como seleccionar todo y copiar y pegar en un Excel. Y en el Excel ya le digo como hágame la sumatoria de cantidad conjunto de todo. Entonces ahí podemos hacer la sumatoria y sacar como la cantidad. Igual si ustedes están pasando de un Excel aquí, entonces ya saben cuál es la cantidad de los fragmentos cerámicos clasificados y registrados aquí. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Que era como de las preguntas que teníamos al inicio, pero entonces creo que ya quedó, ya quedó muy claro. Gisette, qué pena hacer una pregunta, no sé si se dio en la clase anterior que no pude estar en su totalidad, Dime. pero cuando yo tengo un borde dentro de esa clasificación, ¿debo de darle tipo de objeto al borde o solamente aplica para piezas completas o semicompletas? Tipo de objeto, aquí me estás hablando de acá, ¿sí? Me estás hablando de aquí. En forma Ah, que hay un compendio como de 20 punta de opciones que ofrece el sí, ICANN para piezas, pero me sí. queda la duda de si aplica para piezas completas o semicompletas o si también se tiene que aplicar a los bordes. Esto aplica para piezas completas y semicompletas. O sea, no te van a exigir que lo hagas para los bordes. Pero si tú lo quieres hacer para los bordes, pues lo puedes hacer, ¿sí? Pero esto aplicas para las completas o Ok, semicompletas a las que les puedas ver qué forma tiene. Y si lo muchísimas puedes gracias. hacer con tus bordes, pues genial. No te van a obligar que los relaciones, pero si los puedes relacionar, pues súper bien. ¿Sí? Muchísimas Entonces, gracias, Gisette. dale, dale. Entonces, sería así. Lo mismo con nuestra capita. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya ustedes sabrán, ¿no? Restos botánicos, pues es que no encontramos restos botánicos, entonces no estamos entregando la capa de restos botánicos. Entonces, lo que vamos a hacer es, en confirmar la entrega de la capa, le decimos no. No, porque si no encontramos eso, entonces no estamos Eso te iba a relacionados. preguntar, ¿no se podrían eliminar las hojas? No, las hojas no las vas a eliminar. No, eliminas es la que, bueno, no la eliminas, simplemente no relacionas la capa de restos botánicos, no la relacionas en, en el modelo de datos, pero aquí no los vas a borrar, simplemente les vas a colocar no, 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 no. Ah, ok. No, porque entonces eso sí sería modificar la estructura. Entonces no lo vas a hacer. Entonces, metales, no. Y toca ponerle a todo, pues a lo que no hayamos entregado, no. Líticos, pues entonces ya saben, esta se diligencia igual que la de cerámicas y el número de objetos espaciales en nuestra capa de líticos, ¿cuál fue? Pues vamos a mirar. Fueron 4, ¿ven? 4 entidades espaciales y a ver cuántos líticos. 5, 6, 7, 8, 11 también. Entonces, eso, como que todo esto va muy de la mano con las capas, pues por lo mismo, porque aquí contiene como la información que tiene cada una de las capas. Entonces, aquí sería 4 y aquí 11. Y listo. Muestras de suelo, no tenemos muestras de suelo. Estas muestras de suelo
pues son las muestras de suelo analizadas, porque nosotros podemos sacar muchas muestras de suelo, pero si no las analizamos, pues no lo vamos a colocar en el modelo de datos. Solamente las que analicemos, porque si vamos a la capa de muestras de suelo, pues nos están pidiendo como una información muy puntual. Entonces, solo las muestras de suelo que analicemos. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, la capa de estructuras, que tiene solamente una entidad espacial. Una entidad espacial y una estructura. Ahí en ese caso vamos a colocar uno y bueno, llenamos todo esto igual. Si la entregamos y demás, o sea, como todo lo que venimos haciendo pues con las demás. Y ya, y lo demás le vamos a colocar no, no y no y no. Ya todo lo que no entreguemos, no. Sí, porque no falta quien diga, mira, no pusiste el no en tal parte. Entonces, no. Listo. Y la guardamos y ya nos quedó nuestro metadato pues para entregar en la fase de aprobación de plan de manejo. ¿Qué tal? Más fácil, más claro ahorita que ya lo vemos aquí. Es que claro, al principio es un mamotreto de información, pero ya es más fácil como verlo a la luz de un ejemplo. ¿Qué opinan? ¿Qué preguntas tienen? Yo te pregunto, ¿la fecha de entrega ahí en esa primera hoja cambia cada vez que se hace una entrega? Sí, cambia. Ay, ¿dónde está la fecha de entrega? Más Que no arribita. que no la miramos. Sí, claro, cambia. Fecha de entrega, claro, cambia. Cuando tú haces la entrega o cuando piensas que la vas a realizar. Entonces, sí debe ir cambiando porque lo que te digo, el metadato es lo que te está diciendo qué contiene cada una de las capas que estás entregando. Entonces, como este es un nuevo trámite, entonces le actualizas esa fecha. Y el resumen Entonces, también, porque ya pues va a poner pues debería cambiar la fase de implementación. en el resumen, bueno, claro, es que mi resumen era eso, se relacionan las capas correspondientes a la fase de registro. Ese era mi resumen. Si ustedes tienen un resumen más chévere y más así que lo quieran dejar, pues lo pueden dejar, pues que correspondan, ¿no? Y por ejemplo, este que era mi resumen así súper básico, pues entonces relaciona las capas correspondientes a la fase de aprobación de plan de manejo. Pero sí, o sea, como que lo que vamos a hacer aquí es actualizar toda la información con base en lo que estamos entregando. Profe, pero entonces solo tú llenas eso cuando ya tienes aprobado cambios, pero cuando vayas a solicitar un cambio, tú no actualizas eso, o si lo actualizas. Claro, hay que actualizarlo. O sea, uno Hay que entrega todo actualizar. actualizado. Entonces, por ejemplo, si tú vas a hacer un cambio de poner más polígonos, entonces tú pones todos los polígonos. Claro. Entonces, mira, tú vas a hacer un cambio de poner más polígonos. Entonces, por aquí, por ejemplo, en polígonos específicos ya no vas a decir que tiene 61, sino que tiene 62. Listo. Pero ya lo vamos a ver en los cambios menores Ajá, y sí, sí, mayores. eso te iba a decir que tengo muchas preguntas es con los cambios. Pues muchas no, Listo. pero bueno. No, ya la solucionamos. Listo. Entonces, pero entonces hasta aquí con la fase de aprobación de plan de manejo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con todo esto? Bueno, listo. Yo espero que sí. Yo espero que sí, colegas. Pronto Entonces, una aclaración o de pronto una consideración para los dime. compañeros que son directores de proyectos. Es muy bueno que antes de que empiecen a escribir el informe ya tengan organizados estos datos porque les van a pedir, es bueno que tengan en el informe los códigos que ya quedaron relacionados con las entidades arqueológicas realizadas. Sí, es bueno, claro, que esto se vaya como, como llenando a la par de lo que están haciendo en campo y demás. Y que se vaya revisando y todo, como que para que al final todo concuerde. No que nos coja la tarde, pues como al final ir haciéndolo todo, porque va a ser más difícil. En cambio, cuando uno está en campo y puede ir revisando, pues también puede ir como corrigiendo. Entonces, bueno, sí, también como muy buena la recomendación.
Listo. Entonces nos vamos para los cambios menores y mayores. Listo. Entonces vamos a dejar esto por aquí. Vamos a guardar. Y nos vamos para acá. Entonces, a ver. Listo. Cambios menores, mayores e informe de avance. Muy importante el informe de avance. Entonces, tenemos que los cambios menores en los que se debe presentar el modelo de datos ajustado, puse ajustado porque claro, son cambios, entonces cuando hacemos los cambios tenemos que ajustarlos en el modelo de datos. Esos cambios que estamos solicitando para aprobación se tienen que ver reflejados en el modelo de datos. Entonces lo que se ponga en el oficio, tal cual debe estar en el modelo de datos. Entonces yo les recomiendo que sean como muy concisos en los oficios. Como mira, yo estoy solicitando el cambio menor tipo 2, cambios en la localización de los polígonos específicos registrados. Entonces dices, este cambio y van a cambiar de localización estos polígonos. Entonces, como que sean muy claros con lo que están pidiendo que se apruebe, para que asimismo, pues la evaluación sea más fácil y pues les puedan aprobar más fácil y en menor tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cambios menores en los cuales se debe entregar el modelo de datos, que son estos que les dejo acá: realineamientos del trazado, proyectos lineales, cambios en la localización de los polígonos específicos registrados, siempre que estos se localicen dentro del polígono específico. ¿Sí? Estos se pueden cambiar. Incluso los que tienen plan de manejo arqueológico ya aprobado también se pueden cambiar. Y no necesariamente tienen que volver a presentar una solicitud de plan de manejo arqueológico, sino que lo que van a hacer, si ustedes llegan a cambiar de localización estos polígonos, pues es hacer como un remuestreo, como un muestreo adicional que va a corresponder como a la prospección, y pues complementar ese plan de manejo inicial, el que fue aprobado inicialmente. Entonces esto lo pueden hacer siempre y cuando esté dentro del polígono general. Y también lo pueden hacer, como les explico, si tienen ya PMA. Cambio en la forma de los polígonos específicos registrados, ampliación o reducción del tamaño de los polígonos específicos registrados, cambio de profesional en la arqueología líder del programa. Y aquí en este punto no se pide como directamente el modelo de datos para este cambio, sino que este cambio implica que se entregue un informe de avance de cómo está el proyecto al momento de cambiar el profesional en arqueología líder. Entonces, es en ese informe de avance que tenemos que entregar el modelo de datos que requiere el informe de avance. Entonces, por eso aquí se pide presentar el informe de avance. Y cambios en el nombre de los polígonos específicos. Entonces, esos son como los cambios menores en los que se debe presentar el modelo de datos. En todos los casos, es obligatorio presentar las carpetas de zona de estudio y de metadatos. Como yo les explicaba al inicio, son las capas polígono general y polígonos específicos los que están cambiando. A menos cuando son exclusiones, cuando se excluyen polígonos específicos, que también se excluye como toda la información, pues como las actividades arqueológicas realizadas allí también, o sea, se excluye todo lo de ese polígono específico, pues ahí sí ya va como encaminadas otras capas. Pero pues por lo general se pide obligatoriamente las capas de polígono general y polígonos específicos y los metadatos, obviamente. Como les decía, si el polígono ya cuenta con PMA, es necesario pues complementar la prospección inicial. Si este pues se mueve hacia un lugar donde todavía no se han hecho actividades arqueológicas. Si se mueve muy poquito y pues no es necesario complementar, pues no se hace. Pero si se mueve a un lugar donde no se han realizado actividades arqueológicas pues iniciales de prospección y demás, entonces en ese caso sí es necesario complementarla.
Y bueno, y lo que les decía del profesional en arqueología líder del programa. Ahora sí, cuéntenme, ¿tienen preguntas de estos cambios menores? Bueno, listo. Entonces, seguimos con... aquí les traigo un ejemplo, pero mira que no se ve muy bien. Bueno, aquí les traigo un ejemplo de cuál es la respuesta a los cambios menores. Los cambios menores siempre se da respuesta con un oficio, que pues más o menos se vería como esto. Siempre se da respuesta con un oficio y en ese oficio vamos a encontrar el radicado de aprobación de ese cambio menor, que para este caso es un radicado viejito que tiene 4 dígitos, pero ya ustedes saben que los radicados nuevos tienen un montón de números, o sea que el radicado es más largo, entonces, pero va a ser siempre el mismo, siempre va a estar ubicado en el mismo lugar. Entonces, ese va a ser el número de radicado y la fecha. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos, esto no lo van a pedir en el metadato. Entonces, en el metadato solo nos están pidiendo como el número de radicado, el número de la resolución. Pero es muy importante que coloquemos la fecha. Ahí no dice la fecha, pero pongamos la fecha, porque con la fecha es que vamos a saber esto de dónde es. Pueden haber muchos 7640 de diferentes años. Entonces, es muy importante, al menos que coloquen el año para poder hacer el seguimiento. Entonces, esa también es mi recomendación, que se coloque tanto el radicado como mínimo el año. O si pueden poner tal la fecha, pues mejor. Pero ya lo vemos en los metadatos. Listo. Esos son los cambios menores. Los cambios mayores. En todos los casos se debe presentar el modelo de datos, que son cambios del polígono general, inclusión de nuevos polígonos específicos, exclusión de polígonos específicos registrados, cambio de titular del programa. En el cambio de titular del programa también se va a exigir un informe de avance. Entonces, aquí el modelo de datos debe estar anclado al informe de avance, ¿sí? Si el polígono general es ampliado más de un 30% de su tamaño inicial, pues se debe presentar nuevamente el documento diagnóstico actualizado. Se debe actualizar con esa área a la cual se amplió. Se debe hacer otra vez como ese estudio de potencial y se debe volver a presentar una salida gráfica actualizada de cuál es el potencial que se estima para esa zona que se amplió. Listo, entonces, para que lo tengan muy en cuenta antes de modificar su polígono general, porque muchos colegas no lo tienen en cuenta y pues esto les implica una actualización de ese diagnóstico. Entonces, por ende, implica más trabajo. Entonces, es importante que se tenga esto en cuenta. Cuando se elimina, cuando se excluyen polígonos específicos, el número del polígono, el número consecutivo, no podrá ser reemplazado. Esto yo ya se los había dicho como en las sesiones iniciales. Si, por ejemplo, yo elimino mi polígono específico 4, entonces ese 4, ese 0004 no lo voy a poder utilizar si yo incluyo un polígono específico nuevo. Ese polígono específico nuevo tiene que continuar con el consecutivo. Si yo voy en el 61, pues tiene que ser el 62. Y ese 4 se elimina, pasaríamos de 1, 2, 3, 5, porque ese 4 se eliminó, pero no lo podemos reemplazar, porque esa es la trazabilidad de que ahí había un polígono específico, pero se excluyó, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver con el ejemplo, pero para que lo tengan aquí en cuenta. Listo. ¿Tienen preguntas de los cambios mayores? Tú puedes, por ejemplo, presentar los cambios mayores, por ejemplo, dos cambios mayores, un menor, y por ejemplo, hay unos que te piden como el diagnóstico. Y por ejemplo, el que estabas diciendo, el de inclusión de polígonos nuevos. Digamos, y puedes presentar por ejemplo, un avance de información, o es preferible entregar eso separado.
el diagnóstico y el avance, pues para si vas a erradicar pues esos tipos de cambios. Sí. Pero no te entiendo, Andrea, espérate. Espérate, barájame la No, sí, no, vaina. espérate, disculpa. Por ejemplo, tú vas a presentar dos cambios mayores que implican como requisito que tienes que entregar el diagnóstico, ¿cierto? El Y único, espérate ahí, me la talla ahí. Mira, el único cambio que te implica actualización de diagnóstico es la ampliación del polígono general a más del 30%. Entonces estamos hablando que tú quieres ampliar tu polígono general a más de un 30% del tamaño inicial, ¿sí? no, no, esa no es la pregunta. Ah, No, la pregunta es, por ejemplo, cuando tú vas a hacer dos, bueno, digamos que tres cambios, ujú. el 2 y el 3, ¿cierto? Que es el de, Inclusión de nuevos polígonos y exclusión de polígonos, sí. listo, entonces tú vas a presentar eso y digamos que tienes que presentar también un cambio menor eh, para, no sé, de modificación del Mm, cronograma. ya. Entonces, por ejemplo, tú puedes presentar todo ahí mismo en esos mismos cambios, por ejemplo, y que aparte, digamos, si tú no has presentado el diagnóstico, presentar el diagnóstico, el avance todo junto, o no es recomendable hacer todo, pues presentar toda esa información junta, pues teniendo en cuenta que pues ahí se actualizaría pues como el modelo, se presentarían los datos, bueno, todo lo relacionado. Bueno, por una No, parte, sí, o no sea, sé bueno, te si... entiendo. Creo que te entendí. A ver, yo te voy a responder y tú me dices si te entendí o no te entendí. Tú puedes presentar cambios, tanto mayores como menores, en un mismo trámite, ¿sí? Entonces tú puedes decir, yo quiero incluir nuevos polígonos específicos, pero también quiero ampliar este polígono específico y quiero además cambiarle el nombre a mis polígonos específicos. Puedes mezclar ambos, cambios menores y mayores, ambos en una misma solicitud y eso está bien. Y lo que va a pasar es que si mezclas ambos, tanto mayores como menores, todo te va a salir en una resolución. Ya no te van a salir oficios, te va a salir todo en una resolución. Si solo son cambios menores, te va a salir oficio. Si son combinación entre cambios menores y mayores, te va a salir resolución. Si son cambios mayores, te va a salir resolución. Pero ambas cosas las puedes mezclar en un mismo trámite, tanto cambios menores como cambios mayores. Ahora, si tu cambio mayor no implica cambio de polígono general a más de un 30%, el informe de diagnóstico no lo debes presentar con el cambio, con los cambios mayores y menores. Lo debes presentar aparte porque es un trámite aparte. Pero si sí te implica, pues entonces ahí sí lo presentas con el cambio porque te implica. Si no te implica, lo presentas como trámite aparte porque no se pueden evaluar igual a la par. ¿Sí? ¿Te entendí o no? Ah, sí, sí, sino que yo no sé por qué pienso que el trámite 2 y 3 de cambios mayores implica entregar, pues como condición, yo no sé dónde leí, me pareció leer en los términos que decía que tienes que entregar diagnóstico también. No, no, Pues, no, o sea, que tienes que, o sea, que ya tienes que tener el diagnóstico, bueno, no sé qué, por qué lo confundí, pero en fin, voy a revisar y te cuento más puntualmente con el caso. Gracias. Sí, pero no, que te quede claro y que les quede claro que para los que solamente se ajusta el diagnóstico cuando tenemos un polígono general que se amplía más del 30%. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros registramos y todavía no hemos pasado el diagnóstico? Solamente registramos, tenemos nuestro polígono general, nuestros polígonos específicos, pero no hemos pasado el diagnóstico y queremos hacer cambios. Pues como no has pasado el diagnóstico, pues puedes ampliar tu zona y posteriormente pasar el diagnóstico. Puedes decir, como voy a ampliar mi zona, estoy en proceso de elaboración de un diagnóstico que lo voy a presentar después. Pero cuando tú ya presentaste el diagnóstico y posteriormente haces los cambios, este cambio de ampliar el polígono general, pues ahí sí te toca sí o sí relacionar el diagnóstico y ajustarlo al área pues que estás ampliando.
Los cambios menores y mayores se pueden hacer en cualquier momento del programa de arqueología preventiva una vez se haya registrado. Si ya te salió la resolución, hoy te salió la resolución, pero tú ya mañana quieres modificar, lo puedes hacer. No hay ningún problema con ello. ¿Sí? Entonces, bueno, pues obviamente hay que estar como muy pendientes de las fases, de revisar que cada polígono sí esté en la fase, pues que está, o sea, relacionar allí en el modelo la fase en la que está y demás. Sí, entonces como eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si tiene una fase, uno tiene que poner en la fase, por ejemplo, tú vas a decir que en los polígonos que vas a incluir, ya tiene fase de implementación, que está en fase de implementación. Y que, Sí. por ejemplo, solo le falta monitoreo. Un ejemplo. Entonces, tú pones como citas toda la metodología que utilizó el autor de esa implementación, o solo pones como este autor propone, este autor me refiero pues al que ejecutó pues esa implementación, el que diseñó esa implementación, pues solo lo citas y dices como no, él solo propone que haga monitoreo, o tienes que citar todo lo que se hizo, como los rescates, las prospecciones, bueno, no sé, todo, como todo eso, o qué. En el oficio, cuando vas a incluir un polígono específico que ya tiene plan de manejo arqueológico aprobado, lo que tú vas a decir es que tienes primero que indicar cuál es el oficio de aprobación de ese plan de manejo arqueológico y pues citar también como la autorización de intervención arqueológica en la cual pues se diseñó ese plan de manejo arqueológico. Y en el oficio vas a decir, mira, este polígono ya tiene este PMA aprobado, el cual se aprobó bajo esto y esto y esto, y en el cual se va a realizar la siguiente metodología, pues con base a lo que se dice pues en ese plan de manejo arqueológico. O sea, es importante que digas, sí, la metodología, qué es lo que vas a hacer, ¿sí? Y por ejemplo, si tú dices, los rescates, tales rescates ya se realizaron en tal autorización de intervención arqueológica. No tienes que citar otra vez todo como los resultados, qué pasó, no sé qué. No, simplemente si ya, por ejemplo, tenía rescates y monitoreo, pero ya se hicieron los rescates, tú en el oficio dices, vamos a aplicar esto, los rescates ya se hicieron en tal autorización y vamos a aplicar las actividades de verificación y monitoreo, en las cuales vamos a seguir esta metodología. Entonces, ahí sí cita la metodología. Pero los resultados y lo demás que ya hicieron en la autorización o no sé, o en otro programa de arqueología preventiva, pues no tienes por qué citarlas todas. Simplemente puedes decir que eso ya se hizo, citar dónde se hizo, y sí lo que tienes que poner es como la metodología que vas a implementar, como volverla a citar toda. Es así. Ah, perfecto, muchas gracias. Dale. ¿Alguien más tiene aquí preguntitas con estos cambios menores y mayores? Bueno, listo. Entonces, aquí les dejo también. Esto se los va a pasar apenas terminemos esta sesión. Se los va a mandar al correo y también le voy a pedir el favor a Henry que lo suba donde ustedes tienen como el compilado de las clases. Les dejo cómo se ve una resolución de aprobación de cambios mayores y el número de la resolución y el año o la fecha, que es lo que nos piden pues en el metadato. Entonces ahí se lo señalo para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces esos son los cambios menores y mayores. Aquí dejo como unas generalidades. Cambios mayores, pues en los 4 cambios mayores se debe presentar el modelo de datos, eso ya es claro. En todos los cambios mayores se debe presentar el modelo de datos, haciendo la salvedad que cuando hay cambio de titular, pues el modelo de datos se presenta pues con los requerimientos de la fase de implementación de plan de manejo. Los cambios menores, pues que aquí se los enuncio nuevamente. Aquí es como unas generalidades.
En todos los casos, excepto en los casos que requieran informes de avance, se pueden presentar únicamente las capas de polígono general y las capas de polígonos específicos. Gise, disculpa, porque en los cambios menores no existe 5, 6 y 8. Porque en los cambios menores no existe 5, 6, es que creo que hay unos que hacen referencia al cronograma, ¿sí? Hay unos que hacen referencia, ay, que no me lo sé. Algunos el cronograma, el Ya, o sea que ahí otro... no están todos, pues. O sea, si hay de 1 a No, 9. los cambios menores no son todos. Los cambios menores no son todos, los cambios mayores sí son todos en los que hay que presentar modelo de datos. En los cambios menores no, por eso, por lo que te digo, hay uno que es, claro, hay uno que es cambio de metodología, pero es que no me engaña mi cabecita, pues no sé cuál es el número del cambio de metodología, cambio de cronograma, actualización de cronograma, 5, 6, ahí están, esos dos son los que no se presentan modelo de datos. En el cronograma y en el cambio de metodología no se presenta. O sea, si tú solamente vas a hacer esos dos cambios de cronograma y metodología, no presentas modelo de datos. Pues porque esto no implica cambio de modelo de datos. Listo. Listo. Dale. Listo. Entonces, vienen los metadatos. Los metadatos de los cambios menores y mayores. Entonces, ¿qué debemos presentar cuando hay cambios menores y mayores? Entonces, bueno, ya habíamos visto el metadato. Hola, hola. Hola. Creo que perdimos a Gise otra vez. Yo creo que ibas a empezar con esta diapositiva, toda la información. Aquí. ¿Aquí o más adelante? Más atrás. No, en esta, el metadato. En Pues, específicos. en polígono general. Bueno, sí, vas a empezar apenas con el metadato. Dios, o sea que yo me quedé hablando sola con el polígono general. Bueno, listo, lo repetimos. A ver. Listo. Ahí. Les decía que cuando presentamos un cambio menor o mayor, estas dos filas de la 3.1 y la 3.2 no las vamos a diligenciar porque aquí nos dicen claramente que contestar sí o no si el polígono registrado ha tenido modificaciones aprobadas por el ICANN. ¿Sí? Entonces, como todavía no están aprobadas por el ICANN, entonces no vamos a relacionar nada aún. Esto lo vamos a relacionar cuando tengamos ya tanto el oficio o la resolución de aprobación. Antes no. Listo. ¿Sí me escucharon eso? Sí, sí. Listo, perfecto. Entonces, eso por este lado. Les estaba diciendo que este metadato pues solamente se va a actualizar, obviamente, únicamente cuando haya cambio mayor tipo 1, que es el cambio pues en el polígono general. Listo, entonces eso por el polígono general. Luego vienen los polígonos específicos, que pasa algo similar. Entonces, número de objetos espaciales presentados, aquí sí vamos a poner lo que estamos presentando. Si son 61 los que tenemos o si se incluyeron más, entonces 62. O si quitamos, entonces lo que estemos presentando sí lo vamos a poner aquí.
Pero esto que nos dicen, que contestar sí o no, si los polígonos registrados han tenido modificaciones aprobadas por el ICANN, pues no, todavía no. Y les decía yo aquí hablando sola, que muchas veces se presentan cambios, ¿cierto? Pero se mandan a subsanación y luego ya no se responden y luego ya se va a desistimiento y pues eso ya como que se queda así. Entonces ahí pues ya no, o sea, no hubo ningún cambio, entonces por ende pues no, aquí no podemos estar diciendo que sí porque todavía no están aprobados. Cuando estén aprobados es que vamos a relacionar esa información aquí. ¿Listo? Entonces ahí les dejo como para que lo tengan ahí clarito. Y ya, seguimos a los informes de avance. ¿Tienen alguna pregunta con estos cambios menores, mayores y el metadato? Sí, dice cuando dices que eso como que nunca se aprobó y ya queda Ajá. en el olvido, ¿eso es por el Ajá. ICANN o por el investigador? Por el investigador, bueno, y por el ICANN. Cuando se va a desistimiento es que el trámite se cerró y si no se aprobó, entonces tienes que volver a iniciar otro trámite para poder que te aprueben. Pero si se va a desistimiento es que ya se te fue al olvido por el ICANN, sí, se te va al olvido por el ICANN. Entonces lo que tienes que hacer es volver a enviar una solicitud para que vuelva a iniciar el trámite. Si no, entonces ya, o sea, no hubo ningún cambio porque nunca se aprobó. ¿Sí? Entonces, sí, se va al olvido por el ICANN cuando hay Listo. desistimiento. Listo. Entonces, listo por ese lado. ¿Alguien más de cambios menores y mayores? Bueno, listo. Entonces, seguimos con informes de avance de un programa de arqueología preventiva. Los informes de avance se deben entregar de manera regular 6 meses después de la aprobación del plan de manejo arqueológico. Entonces tengan siempre esto muy en cuenta. A partir de la fecha de la resolución que aprobó el plan de manejo arqueológico. Si ustedes se registraron en fase de implementación, entonces a partir de la fecha de la resolución de registro que les está dando autorización para ejecutar la implementación. ¿Sí? Entonces son 6 meses a partir del momento que el ICANN les da como la luz verde para que ustedes empiecen su implementación. Ahorita pasa mucho porque el ICANN ahorita está como revisando todos los proyectos y viendo quién no ha entregado informe de avance y quién sí, cómo va la cosa. Entonces sucede que muchos proyectos pues no inician sus actividades una vez les dan la resolución pues de aprobación de plan de manejo, sino que inician después. Entonces cuando inician después, lo que dice el ICANN es que deben entregar como, si por ejemplo los 6 primeros meses no se hizo nada, pues porque todo estaba parado y no habían actividades de obra, por lo tanto no habían actividades de implementación. Entonces se debe entregar un documento oficial donde se diga, mira, estos primeros 6 meses que corresponden a mi primer informe de avance, pues no se hizo nada. Por X o Y razón, ahí se describe por qué razones y listo. Con eso ya se surte como este requerimiento. Y así sucesivamente, si pasan 6 meses nuevamente y no pasa nada, pues vuelven y vuelven y tramitan como segundo informe de avance, pero diciendo que no han podido Se está empezar. cortando, se está cortando. No, creo que es Andrea solamente. Pues yo te estoy escuchando bien. No, es que yo tengo mi señal, está buena, yo no sé por qué me saca, pero bueno. Entonces, es lo que les estaba diciendo de eso, que cuando no han iniciado actividades, igual deben presentar un informe que quizá no va a relacionar todo modelo de datos, simplemente van a relacionar como lo que tienen, polígono general, polígonos específicos, metadato, y ya, porque no tienen más, porque no han... Ah, bueno, y en el caso de los que vienen realizando fase de diagnóstico y prospección, pues lo que hicieron en esa fase. Pero si no tienen más nada, pues más nada. Entonces, es importante que tengan eso en cuenta y también actualizar el cronograma, porque también se los va a exigir el ICANN, que actualicen el cronograma porque cuando nos registramos,
pasamos un cronograma, pero si ese cronograma no se está cumpliendo, entonces hay que actualizar. Entonces es importante que se tenga eso en cuenta. Entonces vamos a entregar el informe de avance 6 meses después de la aprobación del plan de manejo arqueológico y además en estos otros 4 puntos, que es cuando cambia el titular del programa, que es el cambio mayor que ya habíamos visto, cuando se cambia el profesional en arqueología líder, que es un cambio menor, que ya también lo vimos, o cuando el ICANN lo considera indispensable para aclarar alguna situación presentada. ¿Sí? Entonces, esto también lo puede hacer el ICANN. Como que, no sé, hay alguna falencia en algo, o bueno, esto también se usa mucho cuando se va, cuando hay alguna irregularidad que se va al CAPA, entonces también se piden este tipo de informes. Pero entonces eso. Y el modelo de datos relacionado con los informes de avance siempre debe cumplir con los requerimientos que se piden en la fase de implementación. ¿Por qué? Pues porque estamos en fase de implementación. A menos, pues que sea alguno de estos cambios y todavía no estemos en fase de implementación, sino que estemos en otra fase. Entonces, aquí se va a pedir como el modelo de datos que se tiene a la fecha y que es como consecuente con la fase en la que se esté el programa de arqueología preventiva. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Cuéntenme, por favor. Entonces, todo es muy claro. Listo. Listo, entonces, aquí en los informes de avance, pues en el metadato, pues siempre debemos poner que el avance está incompleto, pues porque va a ser lo que yo les decía antes, porque va a estar completo cuando ya terminemos como que casi todo lo que tenemos programado dentro del programa de arqueología preventiva. Listo. Y listo. Por último, yo tenía como un ejemplito para que hiciéramos en QGIS de cambios menores y mayores. Y esto como se ve reflejado pues en el modelo de datos. ¿Sí? Lo que hablábamos antes, los cambios mayores y menores, todos se pueden presentar en una misma solicitud. Se pueden presentar en una misma solicitud y lo que va a emitir el ICANN es una resolución en la cual se aprueben tanto los cambios menores como los cambios mayores. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio práctico que traía para hoy, nos dice que se quiere realizar un cambio mayor tipo 2. Yo les recomiendo que siempre sean muy ordenados y muy ordenadas con esto, o sea, como que traten de decir, miren, yo quiero un cambio menor tipo 2 o tipo 3 o tipo 4 o tipo 9 y que digan cuál es ese cambio, o sea, que sean súper concisos en sus solicitudes para que sea mucho más fácil pues hacer la evaluación y como les digo y poder aprobarles de manera pues rápida. Entonces les recomiendo eso. Entonces, cambio mayor tipo 2, inclusión de nuevos polígonos específicos. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer una inclusión de un polígono específico que se va a llamar Plaza de Tendido 20. Pero además, vamos a incluir un cambio mayor tipo 3 y es que vamos a excluir un polígono específico. Entonces vamos a excluir el polígono específico 4 y ya vamos a ver entonces cómo queda en la tabla de atributos de los polígonos específicos. Y vamos a tener un cambio menor tipo 4, que es la ampliación o reducción del tamaño de los polígonos específicos registrados. Entonces aquí les puse, se reduce el tamaño del polígono específico 5. Reducir el tamaño del polígono específico. Y el 9, cambiar de nombre el polígono específico 6. Esto se usa muchísimo en las líneas, que es que cuando se modifica una torre le ponen doble N o N y doble N si se vuelve a modificar. Entonces ahí lo puse así como para que se acercara un poquito a la realidad. Entonces, bueno, pues vamos a verlo. ¿Me están escuchando?
Sí. Ah, listo, listo. Listo, entonces vamos a verlo aquí rápidamente. A ver aquí. Listo, entonces aquí tenemos nuestro ejemplo de proyecto y vamos a hacer esos cambios menores y mayores. Entonces, el primer cambio nos estaba diciendo que íbamos a incluir un polígono específico nuevo. Vamos a incluir un polígono específico nuevo. ¿Cómo incluimos un polígono específico nuevo? Lo podemos hacer referenciando las coordenadas a través de Excel y dibujándolo aquí. Lo podemos hacer si ya lo tienen en un shape, pues haciendo una unión y haciendo como todo lo que ya sabemos con la herramienta unión y lo anexamos a la capa de polígonos específicos. O lo podemos dibujar, que es lo que yo voy a hacer en este momento, como para hacer el ejemplo listo. Entonces, la capa de polígonos específicos la ponemos en edición y le damos aquí en añadir polígono. Entonces, yo quiero añadir una plaza de tendido, vamos a añadirla acá, todos los polígonos específicos deben estar dentro del polígono general. Entonces vamos a añadirla, vamos a añadir aquí un polígono. Y le damos clic derecho. Cuando le damos clic derecho, él nos va a sacar como todos los atributos que tenemos en la tabla de atributos. Y pues aquí mismo lo podemos rellenar. Entonces, por ejemplo, el Regis Auto, pues ya lo sabemos, que es el R0034A22. ¿Sí? Ese es nuestro ID de registro, entonces ahí está, lo podemos copiar y le ponemos aquí en el ID del polígono específico, como es el ID del polígono general más un número consecutivo de 4 dígitos, sabemos que tenemos 61 polígonos específicos, que nuestro consecutivo va hasta 61, entonces aquí le vamos a colocar 0062, porque este sería nuestro polígono 0062. O sea, vamos a continuar con el consecutivo. El nombre del proyecto ahorita se lo ponemos porque toca copiar y pegar. Nombre del polígono. Nos decía el ejemplo que esto se va a llamar Plaza de Tendido 20. Entonces aquí lo ponemos, Plaza de Tendido 20. Y el número del polígono, pues va a ser el 0062, dándole continuidad a ese consecutivo. La fase, lo vamos a poner en fase de diagnóstico y prospección. O si este ya tiene plan de manejo arqueológico aprobado, entonces le tenemos que colocar fase de implementación de plan de manejo arqueológico, pero además le tenemos que colocar la fecha de aprobación de ese plan de manejo y el número de radicado de aprobación de ese plan de manejo. Entonces, como este va para diagnóstico y prospección, o está en diagnóstico y prospección, entonces nada, simplemente diagnóstico y prospección. Diagnóstico y prospección, y entonces en estas dos no le ponemos nada, pues porque todavía no tenemos esa información, y le damos a aceptar. Y ahí entonces nos genera el polígono específico nuevo, y vamos a ir a la tabla de atributos de polígonos específicos y vamos a verificar que efectivamente aquí ya no lo puso, con el 0062, con el ID del polígono específico, con el nombre que nos están indicando en el ejercicio, que es la plaza de tendido 20, y vamos a copiar y pegar el nombre del proyecto para que ya quede. Listo. Y entonces ahí quedó incluido nuestro polígono específico. Entonces así le tenemos que presentar al ICANN como, bueno, yo incluí un polígono, es este, se llama tal cual le estoy diciendo y tiene el consecutivo 62, porque voy a seguir ahí para abajo. Listo. Entonces así lo vamos a hacer. Como les digo,
Yo lo hice así para mostrarles el ejemplo, pues, lo dibujo aquí, pero pues por lo general esto no pasa en las empresas, pues que uno vaya a dibujar el polígono así como así. Entonces lo que va a pasar es que quizá les den los puntos y ustedes los referencien desde un Excel, o que les den una capa con el shape y entonces hagan una unión para poderlo poner acá. Pero a lo que voy es que siempre deben seguir este consecutivo, tanto en la numeración acá como en el ID del polígono específico. ¿Listo? Entonces así es como se vería. Ahora, nuestro segundo cambio mayor sería exclusión de polígonos específicos registrados. Habíamos dicho que se excluía el polígono específico número 4. Entonces, con la capa en edición, nos va a tocar borrar el polígono específico que se llama plaza de tendido, PDT, sub 1, con el número de consecutivo 4. Entonces, bueno, muy sencillo, ya ustedes saben cómo eliminar, lo seleccionamos y vamos aquí a borrar objetos seleccionados y lo borramos. ¿Sí? Entonces, así debe quedar. 1, 2, 3, y ya no tenemos el 4, pero entonces nos pasamos 5, 6 y en adelante. Ese 4 ya no lo vamos a volver a usar, nunca jamás. Ese 4 ya se excluyó y ya murió. Entonces, así nos va a quedar cuando excluimos un polígono específico. ¿Listo? ¿Cuál era el tercer cambio menor? Era ampliación o reducción del tamaño de los polígonos específicos registrados. Entonces aquí había puesto como ejemplo, se reduce el tamaño del polígono específico 005. Entonces 005, vamos a ver dónde está 005, 005. Aquí le damos como búsqueme los objetos seleccionados. Entonces él me busca el 005. Que viene a ser este polígono. Y nos está diciendo que se reduce el tamaño del polígono específico. Entonces, bueno, ya también dependerá como del cambio que ustedes realicen y de las coordenadas que les den para realizarlo, pero también la reducción pues la podemos realizar aquí con esta herramienta, que ya la habíamos visto también, que se llama herramienta de vértices. Y pues nada, también lo podemos hacer desde aquí, Ay, ¿por qué no me funciona? Desde el editor. Ve, ¿qué le pasa? Que no me funciona, ¿por qué? Bueno, lo podemos hacer aquí rápidamente. No entiendo por qué no me funciona esto. Dice, no tienes que coger como los 2 puntos o algo. No sé qué está pasando. No, ¿será porque está seleccionado? No sé. No sé. Ve qué raro que no me funciona. No entiendo. Pero bueno, debería funcionar. Ya lo vamos a ver. Entonces, en la próxima sesión, pero lo podemos hacer así, como modificarlo desde aquí. Aunque lo más seguro es que también les pasen coordenadas. Y bueno, ya saben cómo subirlo y ya saben todo. Entonces, ese sería como el cambio. No entiendo por qué me está haciendo eso. Bueno, ok. Y lo último que nos están diciendo para los cambios es que vamos a modificar el nombre del polígono específico 006 y pues eso es muy fácil porque simplemente vamos a ir nuevamente a nuestra tabla de atributos y en nuestro polígono 006 le vamos a añadir una N y ya está. Entonces, como que los cambios se pueden realizar muy fácil, pues cuando son así como muy pequeñitos.
Cuando tienen que añadirlos desde coordenadas, pues ya saben cómo es el rollo y ya va a ser como un poquito más difícil, pero pues ustedes ya saben cómo hacer como todo el ejercicio. Entonces sería como así. Y ya en los metadatos, pues entonces, Tengo una pregunta. dime. Precisamente pues con el metadato, si aquí se adicionó un polígono, pero se eliminó un polígono, seguiría en 161, ¿ahí qué se pone? Ah, sí, siguen siendo 61. Pues se eliminó uno y adicionaron uno, 61. Si se eliminan dos, se adiciona uno. Entonces, bueno, ahí ya tú vas Pero contando, o entonces, sea, de pronto en el resumen se contaría, ok. Pues, o cómo se daría uno, pues cómo daría uno cuenta de ese cambio. no, es que acuérdate que ahí no nos estamos dando cuenta del cambio porque el cambio se realiza, o sea, el cambio se vuelve oficial es cuando ya tienes la aprobación. Entonces, aquí nada, aquí solamente te están pidiendo como la información espacial neta. O sea, ¿cuántas entidades espaciales tienes? Y ya, independiente si quitaste, si pusiste, no, pues ¿cuántas tienes? Y ya. Ya cuando en el metadato ya se dice que hay un cambio es cuando ya lo tienes aprobado. Pero pues antes no, antes solamente nos vamos a dar cuenta solo por el oficio. Con base en el oficio, pues vamos a evaluar y vamos a ver como cuántos polígonos específicos tú estás sacando. Entonces, si tú me dices, yo saqué un polígono específico, entonces yo voy y reviso en el modelo de datos a ver si efectivamente lo sacaste o si incluiste tantos. Entonces, siempre se va a verificar que lo que diga en el oficio sea concordante con lo que hay en el modelo de datos, independientemente pues que no digas que hubo un cambio, porque todavía no se puede decir. Ahora, si ya tienes cambios anteriores, obviamente ya los puedes decir y los puedes relacionar ahí. Pero desde que no haya un cambio oficial, pues entonces no lo puedes hacer así. Listo. Listo. Y no entiendo esto porque no entiendo. Pero bueno, aquí me voy a quedar cacharreándole. No sé si tengan preguntas o algo, comentarios. Bueno, la próxima sesión, que es mañana, vamos a ver todo lo de la fase de implementación. Espero también como traer un ejercicio pequeñito para que lo hagamos mañana, pues que tenemos 2 horas. Y nos quedan las horas de mañana y nos quedan las horas del jueves 26, creo que es 2 horitas también. Esa última sesión, pues quería mostrarles como los errores más comunes, pero pues eso lo podemos charlar, los errores más comunes que tienen los colegas pues al momento de diligenciar el modelo. Y bueno, unas generalidades, pero pues la idea es que la última sesión ustedes como que lleven todas las preguntas que crean pertinentes, todo lo que crean necesario, pues porque ya la última sesión y pues ya no nos volveremos a escuchar pues en el marco de este diplomado. Entonces la idea es que para la última sesión tengan como que todo y podamos tener como una sesión pues hablada, pues como una conversación y resolución de preguntas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porfis. Y nada, entonces ya nos escuchamos mañana para que veamos lo de la fase de implementación. Y yo miro a ver aquí por qué no me funciona esto. Ginette, qué pena, yo te pregunto, Dime. de casualidad, dentro de los ejercicios que tienes programados, ¿tienes algún ejemplo de cómo trabajar con sensores? No sé, alguna imagen que podamos ver cómo la procesas para incluirla dentro del modelo de datos para De cuando... sensores remotos. Sí. Pues no, yo no, porque yo no tengo mucho conocimiento en el tema. Pero Carlos sí, entonces seguramente con Carlos sí van a ver eso. Y entonces a él, porfa, hazle todas esas preguntas de sensores remotos porque pues la verdad yo tengo muy poquito conocimiento, casi que nulo en ello. Entonces sí, porfa, díselo a Carlos, que él sí tiene mucho conocimiento en eso. Y otra pregunta para esta etapa de implementación. Hay una carpeta que se llama raster y en esa Sí, carpeta dice que también se pueden incluir fotografías. Me imagino que sí. estas fotografías son de elementos completos. Tienen que tener un formato especial. Son en JPG, son fotografías en JPG y esas fotografías las define él o la arqueóloga líder. O sea, es como el libre albedrío
de quien esté llevando el proyecto qué fotografías y qué elementos pues exponer en esas fotografías, que es en formato PDF, y eso lo vemos mañana. Mañana que les tengo como un ejemplito de qué hay que poner en esta capa raster, pero si me dices como de ejercicios con sensores remotos para realizar, ahí sí me corchas porque en ese tema sí no tengo conocimiento. Ok, Gina, muchísimas gracias. Dale, listo. Listo, colegas, entonces nada, que tengan buena noche y muchas gracias pues por asistir a esta sesión. Entonces nos escuchamos mañana, listo. Que estén muy Listo. bien. Muchas gracias, Gracias. Giselle. Feliz noche. Gracias.